renovables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Lo mejor de este martes 5 de enero del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy. Bueno, les deseo feliz año 2021 a la audiencia de esta hora, aunque ya lo hicimos temprano en la mañana, el pasado lunes. Bueno, como se esperaba, hoy se instaló la Asamblea Nacional Legítima, la electa en el año 2015, dirigida, liderada por el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó. Además, también, como se esperaba, el oficialismo instaló la segunda versión, y esto lo decimos nosotros, de la Constituyente Comunal, la Asamblea Nacional a la medida que surgió de los comicios que organizaron el pasado 6 de diciembre. Hablaremos al respecto, como es natural, durante la tarde de hoy. La comunidad internacional ha asumido posición de inmediato en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país, esta crisis institucional que amenaza con profundizarse producto de esta situación. El canciller de Brasil, sin ir más lejos, advertía que su gobierno reitera el reconocimiento al Parlamento legítimamente electo en el año 2015 y ratificaron el compromiso con las fuerzas democráticas de nuestro país. Lo propio hizo Colombia, advirtiendo que no reconoce la legitimidad ni legalidad de los comicios fraudulentos del pasado 6 de diciembre en Venezuela. En horas de la mañana, los cuerpos de seguridad del Estado estuvieron desplegados en todo el país, incluyendo a la residencia del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, quien en su cuenta en Twitter advertía que mientras la dictadura intenta generar terror y militarizar el Parlamento, estaremos instalando el nuevo periodo de la legítima Asamblea Nacional, cosa que ocurrió. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. En su primer discurso, al frente de esta segunda versión, esto lo decimos nosotros, la Constituyente Comunal, Jorge Rodríguez llamaba la reconciliación sin amnesia, y perdón sin olvido, como si no hubiera ocurrido todo lo que hemos vivido en nuestro país y que ha terminado, por cierto, en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Por último, un dato, y es que el periodista Federico Black, informó en sus redes sociales sobre la llegada a Cabo Verde de un avión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, luego de la decisión de un tribunal de apelaciones en Cabo Verde que aprobó la extradición del empresario colombiano Alex Saab a tierra norteamericana. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el diputado Rommel Guzamán, es diputado de la Asamblea Nacional por los estados Amazonas y Apure. Le agradezco profundamente que reciba nuestra llamada. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Gracias por tu invitación, como siempre. Atento aquí en el estado Amazonas con lo que ocurre en el país, con lo que ocurre en la Asamblea Nacional Legítima, Democrática, la que está primero en la fila y la que está para servir a todos los venezolanos de que esta crisis la vamos a contemplar con esos derechos y garantías contra la corrupción que se merecen todos los venezolanos de este país para recuperar así la institución. Mucho interés, diputado, conversar con usted acerca de varios temas, pero comenzaría a partir de lo que dijo hoy Jorge Rodríguez en su intervención. Él llamaba a propiciar un diálogo nacional y mencionaba la necesidad de la reconciliación sin amnesia y perdón sin olvido. Yo le pedí un comentario inicial
porque en el caso concreto de las comunidades indígenas, francamente no sé si se puede haber un proceso de esa naturaleza, sobre todo después de lo ocurrido con el caso de Salvador Franco, quien muere bajo la custodia de las autoridades después de una larga agonía. Lo escuchamos. Bueno, lo que dijo el presidente Juan Guaidó hoy en la instalación histórica de esa Asamblea Nacional Democrática es llamar a la reconciliación de todos los sectores de la oposición. Creo que aquí todos tenemos que nosotros clamar pues los derechos de todos los venezolanos, y se dirigió a varios líderes opositores, como en este caso el hermano Enrique Capriles, Leopoldo López, entre otros, María Corina Machado, entre otros opositores que deben de asumir pues esa gran responsabilidad del trabajo que han hecho a nivel nacional, y que sin embargo este es el momento de nosotros enfrentarnos con un solo objetivo, que son las ganas de rescatar al pueblo de Venezuela, para que así nosotros seamos una sola voz. Y en cuanto a la posición que hemos asumido en cuanto a los derechos, recordemos que no tenemos una república, no tenemos una nación, no contamos con una soberanía porque simplemente no tenemos instituciones, y eso abarca a un poder ejecutivo que no existe en Venezuela, y que por lo tanto nosotros hemos seguido, de acuerdo al estatuto que hemos aprobado, seguir hasta que caiga la tiranía, como se han hecho anteriormente. No solamente, esto no es una connotación nueva, esto viene sucediendo, por ejemplo, en el caso de Rómulo Betancourt, donde de 1945 al 48, donde también asumieron tareas contra la corrupción, y hasta que no se fue, o hasta que no se recuperó la democracia, no llamaron a la Junta Revolucionaria en aquel tiempo. Nosotros vamos a continuar, pero con más expresiones. En este caso, el pueblo de Venezuela tiene que adherirse aún más a esa estructura que está llamando el presidente Juan Guaidó para con los venezolanos, porque apenas estamos comenzando un año, y por supuesto es un año, tú lo acabas de mencionar, donde está comprobado la extradición de ese terrorista del régimen de Nicolás Maduro, para que sea llevado a Estados Unidos, y que por supuesto lo están esperando para que declare concisamente de lo que es parte pues de la información que tiene que dar, y así sancionar lo que tenga que sancionar a este régimen como tiene que ser, y esperando por supuesto otras postulaciones, otras posturas del equipo internacional. En cuanto a lo de Salvador Franco, lamentablemente, bueno, falleció. Tenemos información de que le negaron pues el acceso a la salud, como aquí todos los venezolanos se están muriendo cada día. Él no fue la excepción. Nosotros lamentamos muchísimo ese hecho ocurrido desde el estado de Amazonas. Hemos conversado con sus familiares, con los abogados. Nosotros desde la Comisión Indígena, ahora que me corresponde presidir en este año, vamos a asumir la defensa directa para que los organismos internacionales procedan para que los 12 pemones que están presos, detenidos, y que están bajo las condiciones de Franco, del finado Franco, puedan ir y optar pues el derecho a la salud. Es imposible de que en estos momentos ellos puedan hacerlo, pero nosotros ya estamos moviéndonos en la asistencia de nuestros hermanos pemones que están ilegítimamente. Ya se le dio el perfil pues, o ya se les ve como presos políticos. Recordemos que hay civiles y militares y que les sembraron pues el psicoterror, y les sembraron la postura de que fueron terroristas y que iban a atacar un campamento militar en Luepa, vía Santa Elena de Guairén, lo cual por supuesto sabemos que fueron excusas para desarticular porciones democráticas en el país. Diputado, sobre el caso de Salvador Franco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitía un comunicado advirtiendo que desde el pasado 27 de noviembre
un tribunal dictó decisión para que fuera trasladado a un centro asistencial tomando en consideración su delicado estado de salud. ¿Qué información puede compartir con nosotros sobre este tema? Sí, el Foro Penal venezolano emitió pues un auto o un oficio al tribunal que lleva la causa, y este tribunal pues le negó absolutamente todos los derechos. Nosotros hemos venido conversando de que los derechos de los pueblos indígenas no pueden ser tratados pragmáticamente, o sea, no pueden ser una marca en la sociedad, o sea, apartarlos como si fueran objetos o animales. Ellos tienen que ser tratados bajo la ley, bajo el renglón, por supuesto, de la Jurisdicción Especial Indígena, que es la LOCSI, la que trata los derechos y deberes, inclusive los derechos penales, que son de los delitos cometidos, supuestamente, los que les causa el régimen, para que sean tratados como tal. Recordemos el caso, por ejemplo, de los dos indígenas que fueron tratados como tal cuando las elecciones de los 3 diputados del Estado de Amazonas. Nosotros recurrimos a la Jurisdicción Especial Indígena y, por supuesto, el fiscal tuvo que acceder o declinar ante el tribunal de que fueran dejados en libertad, y así fue, porque además los derechos procesales, por supuesto, que se inundaban pues en lo negativo para que estas personas, estos hermanos indígenas, pudiesen salir libres, y que también se les está aplicando lo mismo que son los retardos procesales a estos hermanos indígenas, y que lo están tratando como unos delincuentes terroristas, los cuales son unos hermanos indígenas que simplemente quieren ir a su casa para seguir viviendo y para seguir pagando pues lo que tengan que pagar de acuerdo a los sembrados del terrorismo por este régimen fatal. Ahora, diputado, con relación al despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado el día de hoy, no solo en la residencia del presidente de la Asamblea y presidente encargado Juan Guaidó, también a las afueras de la residencia de varios parlamentarios, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, ellos por supuesto, como ustedes pudieron ver en las redes sociales, ellos empezaron a amedrentar, pero creo que no se pueden atrever de tocar a un parlamentario, porque vimos las reacciones de los países que apoyan a esta nueva junta directiva, que por cierto quedó la misma directiva, solamente cambió el secretario, que es Wilfredo José Peñalver, que es el nuevo secretario en la nueva junta directiva, y que sin embargo el régimen debería entonces de tomar una posición, porque no solamente a Juan hoy en la mañana que ocurrieron esos hechos, sino por ejemplo la diputada Olivia Lozano, el diputado Tony Giara, el diputado Eliezer Sirit, que también fue atacado en su residencia. Por supuesto, a cada uno de nosotros siempre nos persigue un Orinoco blanco, que es el modus operandi del SEBIN, el DIGESIN, pero ellos, si van a actuar, que actúen, pero lamentablemente siguen amedrentando a cada uno de los diputados, pero no se atreven a actuar como tiene que ser, porque ellos saben que ellos están desordenadamente vinculados pues, a que no tienen la razón, y que si cometen un error, por supuesto que van a caer como árbol aquí en la selva. Por lo tanto, ellos no tienen cómo justificarse y amedrentar o llevarse preso al presidente Juan Guaidó, que sin embargo, hace un mes el presidente decía que el por qué no se lo llevaban preso, detenido, que si tenían el coraje de hacerlo, y retó al dictador Nicolás Maduro a que lo hicieran, y no se ha hecho todavía. Y ellos pensaban que nosotros no nos íbamos a instalar hoy el 5 de enero, y fíjense que la mayoría, nosotros contamos con 104 diputados y 37 suplentes, que asumimos esa gran responsabilidad de decirle a Maduro que aquí están los diputados y que aquí están los venezolanos. Diputado Rommel Guzamana, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, diputado de la Asamblea Nacional por Amazonas y Apure, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy, que marca el inicio de una etapa compleja, más si cabe, en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos parte de las informaciones más destacadas en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Vamos a compartir imágenes con nuestra audiencia. Iniciamos con un tuit del canciller de Brasil, Ernesto Araújo. Él decía, ante la pretensión de Nicolás Maduro de instalar una nueva asamblea con base en una farsa electoral del diciembre último, el gobierno brasileño reitera su reconocimiento a la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015 y su compromiso con las fuerzas democráticas de Venezuela. Es la posición de uno de los principales vecinos de nuestro país. El segundo, Colombia, bueno, en la misma línea emitió comunicado. La Cancillería del Ministerio de Asuntos Exteriores advirtió que Colombia no reconoce la legitimidad ni legalidad a los comicios fraudulentos del 6 de diciembre de 2020 en consideración a la manera antidemocrática e irregular con la que se adelantaron los mismos. Por lo tanto, tampoco reconoce a quienes resultaron ilegítimamente favorecidos para integrar un cuerpo colegiado conformado sin las mínimas garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades y justicia. La elección en esas condiciones y el cuerpo colegiado resultante de ellas es una expresión clara de la existencia de un régimen espurio, carente de transparencia y representatividad. Colombia ratifica su decisión de continuar reconociendo el mandato de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, elegida en diciembre de 2015, así como el presidente interino Juan Guaidó. Son los últimos dos países que se han pronunciado al respecto, pero ya lo hicieron en la misma línea Japón, Canadá y los Estados Unidos. Lo dicho, el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, en sus redes sociales reaccionó a la instalación de esta segunda versión, y esto lo decimos nosotros de la Constituyente Comunal. Él colocaba fotografías de antes y de ahora, sin diferencia, decía él, usurpando funciones, sin ningún tipo de reconocimiento por parte de los venezolanos y el mundo, desconociendo la Constitución. Una y otra vez los mismos intentos de la dictadura de confundir al país, que no les ha servido ni les servirán para nada. También reaccionaba al despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado a las afueras de su residencia. Este es el método, decía él, de la dictadura y por el cual están señalados por delitos de lesa humanidad. Hemos enfrentado estos obstáculos y seguiremos adelante. Además está la declaración de Jorge Rodríguez, hablando de reconciliación sin amnesia y perdón sin olvido. Bueno, insistimos, después, en medio de la investigación que está en marcha en el exterior, no solo de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, cuyo mandato fue prorrogado por 2 años más, sino también el examen preliminar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, delitos atroces. En el primer discurso dice el Universal, como presidente de la Asamblea Nacional oficialista, habría que agregar, desde el hemiciclo, el diputado informó que se creará una gran comisión para propiciar el diálogo e indagar sobre las leyes que necesita Venezuela. Bueno, 20 años, más de 20 años en el poder, y ahora mismo van a iniciar un proceso para indagar sobre las leyes que necesita Venezuela, y luego de haber aprobado, por cierto, la ley antibloqueo.
al margen de la Constitución y la legislación vigente en nuestro país. Esto lo decimos nosotros. Por último, destacamos la información que tiene que ver con el caso del empresario colombiano Alex A., investigado no solo en Estados Unidos, también en Colombia, en México, que se sepa. Federico Black, periodista, en sus redes sociales publicaba una fotografía, imágenes de un avión, y decía lo que comentamos, que a la 1:25 p.m. hora de Venezuela, 12:25 hora de Colombia, aterrizó en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la isla de Sal, Cabo Verde, el avión Gulfstream G550 del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. A esa isla se encuentra detenido, en esa isla, decía él, se encuentra detenido el colombiano Alex A., solicitado en extradición por las autoridades norteamericanas. Se le acusa de lavado de dinero, también se le señala como testaferro del régimen venezolano. Y vamos a reponer algunas de las declaraciones de la jornada, una de ellas la del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien repitió, como decía el diputado Busamana en el cargo, hablamos del diputado Juan Pablo Guanipa. Él temprano se dirigió a los próceres y grabó allí un video, un mensaje a los venezolanos, y se refería a este día de instalación del inicio de la continuidad constitucional del actual Parlamento en los siguientes términos. Escuchemos. Hoy, llegando a Caracas, decidí venir aquí al Paseo de los Próceres. Aquí se respira libertad, aquí se respira democracia, aquí se respira venezolanidad, se respira ánimo y compromiso para seguir luchando por la Venezuela que queremos construir. Así que hoy ratifico ese compromiso con mi patria venezolana y esa lucha para lograr que los venezolanos podamos rescatar lo que aquí se respira, pero que en Venezuela no tenemos, que es esa democracia, que es esa libertad, que es esa Venezuela de oportunidades, esa Venezuela donde todos podamos estudiar, todos podamos trabajar y todos podamos emprender de acuerdo a lo que queramos hacer en nuestra vida y tengamos la infraestructura adecuada para echar adelante. Esa es la Venezuela en la que yo creo, esa es la Venezuela en la que yo sueño, y por esa Venezuela estoy totalmente decidido a seguir luchando. Que Dios nos acompañe en ese esfuerzo para que Venezuela sea un país libre y un país para todos por igual. Bien, parte de este video, de estas declaraciones que grababa el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional en Los Próceres, antes de iniciar la sesión de instalación de la continuidad constitucional del actual Parlamento venezolano. Vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a partir de este momento hablamos acerca de la comunidad internacional, la posición que ha asumido en relación a Venezuela. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, gracias por atendernos y feliz año 2021 para usted. Buenas tardes. Igual, saludos a ti y a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy, lo que se esperaba, la instalación de la Asamblea Nacional legítima, electa en 2015, pero también la instalación de la Asamblea Nacional oficialista, que ha provocado, por cierto, la reacción de buena parte de la comunidad internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que la instalación de la, vamos a llamarla con su nombre, de la Asamblea Irrita, fue realmente un show más, show que nos tienen acostumbrados, es como un déjà vu de repeticiones de los mismos discursos, de las mismas elementos folclóricos, que por cierto no tienen absolutamente nada con el folclore nacional, ¿no? Pero ellos tienen unos inventos de lo que sería la idiosincrasia del venezolano, y en vez de, y simplemente fue esencialmente en el discurso de Jorge Rodríguez, es simplemente la crítica a todo lo que representa la oposición, uno por uno. Por cierto que no dijo nada de Ramos Alupo, eso me llamó la atención. En segundo lugar, se configura una estructura de poder claramente definida y delineada, con unos ganadores y unos perdedores, porque si vemos ahora la línea de sucesión de Maduro, desde el punto de vista de ellos, los dos sucesores en orden de 2 y 3 son Delcy Rodríguez y Jorge, el vicepresidente y el presidente de esa asamblea Irrita. Y Diosdado Cabello quedó en una posición simbólica de ser el jefe de la fracción, de una fracción que además en su inmensa mayoría está hecho de maduristas. Después, el papel patético del poquito de alacranes y opositores que dejaron en el tapete, a las cuales le pasaron la más vil de las aplanadoras, porque ni siquiera le dieron un puesto en la directiva, porque Hidalgo Bolívar es un viejo aliado del régimen desde hace muchos años y no pertenece a esta nueva categoría de colaboradores, ¿no? Después los discursos de ellos fueron tristes, ¿no? O sea, yo creo que realmente es patético, pero frente a eso, en el caso que pensaban que iban a, inclusive la FAES se apostó frente al lugar donde vive Guaidó, y Guaidó pudo hacer su instalación inclusive en un espacio físico con alguna gente presente, pero lo más importante es que ya ha recibido, aparte del apoyo fortísimo que recibió de los FAC, con el reconocimiento y su capacidad de actuar, tanto él como la asamblea, y al mismo tiempo la sanción que le emite la OFAC al parlamento madurista, ¿no? Yo creo que y ayer reconoció Japón la continuidad, y hoy lo reconoció Canadá, y me imagino que el pronunciamiento de Europa, que es la que está pendiente, yo me imagino que todo eso se va a definir más claramente después de mañana, porque como está en suspenso esta especie de tragicomedia americana, yo creo que, bueno, vamos a ver dos cosas, ¿no? Hoy los resultados en Georgia, bueno, no lo sabemos sino más tarde, porque la ventaja que dan los sondeos, y los sondeos no son necesariamente muy exactos, le dan una ligera ventaja de 2% a los candidatos demócratas, pero bueno, eso hay que verlo, porque eso cambia, y ellos cierran la mesa a las 7, y bueno, todavía faltan, ellos tienen una hora menos que la hora de nosotros,
todavía falta para poder ver qué fue lo que ocurrió. Ahí lo importante es que también puede tener un impacto fundamental, es que si los dos demócratas ganan, habría un empate en el Senado. Y si hay un empate en el Senado, el voto decisorio, eso es la materia que no se ponen de acuerdo, es el de la vicepresidente Kamala Harris, ¿no? Aunque hasta el 21 de enero, el que tiene ese voto decisorio sería Pence. Mike Pence. Ahora le pregunto, embajador, claramente la comunidad internacional, al menos la que apoya a la actual asamblea y la presidencia interina, ha decidido de momento mantener su posición. Sin embargo, creo mantener simplemente aceptar la continuidad. Que puede haber cambios, grandes cambios, una vez asuma el presidente Joe Biden, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué podemos esperar si el régimen venezolano actúa contra el presidente encargado Juan Guaidó? Lo escuchamos. Yo creo que es poco probable, porque yo no creo que sea tan tonto como eso. Porque justamente si llegara a eso, se complicaría mucho más su situación, que por cierto no está buena, porque aparte de la parafernalia y todo eso, inclusive esas cosas de traer unos representantes de la izquierda de algunas partes de América y eso, ¿cómo entraron aquí si no hay vuelo? O sea que hay todo, es todo un show, que es lo que ellos siempre han hecho, un show. Y bueno, el único decreto que sacaron fue lo que ya existe de hecho, una inamovilidad laboral por 2 años, en una condición de la economía como está actualmente. Bueno, es simplemente una muestra de que querían dar a ver que seguían siendo unos revolucionarios, cuando, bueno, más bien los comportamientos son de otra naturaleza. Yo creo que primero con Biden no, al contrario, yo creo que Biden puede, y apenas pase el 6, yo me imagino que antes del 21, por algo ya tiene nombrado a su secretario de Estado y su secretario del Tesoro, y hay una cosa que se llama la sidetrack diplomacy, que eso van a ponerse de acuerdo porque la manera de canalizar esto es como un entendimiento, primero mucho más firme que lo que tenía Trump con Europa, es un entendimiento con Europa, pero también conversaciones con China y con Rusia, porque detrás de todas estas cosas los países lo que tienen son intereses, ¿no? Y esta situación de anarquía que se vive en este país con casi nada funcionando salvo los bodegones y la importación, no le conviene a ninguna inversión importante en el sector fundamental que es la recuperación de la industria petrolera, porque eso requiere muchos millones de dólares. Entonces yo creo que más bien tenemos todavía unos días de cierta inacción, que son los días que van del 6 al 21, ¿no? Que es cuando toma posesión Biden. Pero ya hemos visto que muchos republicanos ya lo han reconocido, pero sin embargo Trump actúa de una manera bastante insólita, siguiendo prácticamente incitando al pueblo de él a que desconozca las instituciones y los sistemas de check and balance que han funcionado también en la historia de los Estados Unidos. O sea, es decir, ¿usted no cree que el chavismo se precipite y actúe contra el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Guaidó, a pesar del discurso que ofrecía hoy Jorge Rodríguez? Bueno, ahí están hablando del diálogo, etcétera. Yo creo que están, recuérdense que Jorge Rodríguez, y nunca se ha dicho que hace como un mes y medio, se reunió en una reunión secreta en México con un alto funcionario del gobierno americano, ¿no? Sí, en teoría con un enviado del presidente, eso decían los medios, el presidente Donald Trump. Sí, y esa reunión no ha sido comprobada. Ahora,
tú sabes una cosa, a pesar de las apariencias, de lo que se ve, de lo que salen en los medios, de lo que está en la superficie, muy poca gente sabe lo que está en el, como dicen los americanos, en el underground, o sea, en el subsuelo. En el subsuelo están ocurriendo muchas cosas, entre otras, yo no descarto en absoluto que haya diferentes tipos de negociaciones por debajo de la mesa, porque es que la situación es insostenible. O sea, si no hay una fuerte inversión, y no inversiones en bodegones y en algunas partes que puede satisfacer el consumo de un 5% de la población, siendo generoso por la cantidad, no, ¿qué va a hacer la Asamblea? Nada. Además, ¿qué puede hacer esa Asamblea cuando ellos tenieron, a menos que la TCJ tumbe lo que hizo la también ilegítima Asamblea Nacional Constitucional con la ley pro blanqueo, porque no por bloqueo, pro blanqueo, que es la posibilidad de vender los activos del Estado sin supervisión de la Asamblea Nacional, sin posibilidad que la prensa opine, porque en algunos casos es un secreto de Estado. O sea, es lo contrario a la transparencia, y el Congreso más bien es simplemente un ejecútese lo que le diga el Ejecutivo. O sea, yo creo que por eso que cuando hablan de la fracción, del jefe de la fracción parlamentaria, el jefe de la fracción parlamentaria es Nicolás Maduro. Bien, pues gracias, o sea, embajador. La semblanza democrática, por lo menos en el mundo, no se la están comiendo, ¿no? O sea, yo creo que sí, va a venir un proceso de negociación más temprano que tarde, pero la negociación no empieza aquí internamente conducida por Maduro con los diferentes mecanismos de oposición o lo que quiera llamar. La negociación viene afuera, viene entre los principales países interesados en la situación venezolana y que tienen intereses a futuro, ¿no? Una vez que ellos se ponen de acuerdo, el margen de maniobra que le queda al régimen es muy pequeño, porque si llegase a no tener el soporte activo de Rusia y China, no creo que Irán y Turquía hagan la diferencia. Embajador Emilio Figueredo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre la tarde de hoy, quien está al frente, por cierto, del portal analítica.com, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido este martes 5 de enero y, bueno, lo que nos espera en el futuro, en los días por venir. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estaras en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulises Calla, en la producción César Ucía, en los Víctor Díaz, compañía. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.